Bienvenidos, soy Beatriz Vidal de Key Movement, especialista en movilidad funcional, y hoy os traigo un vídeo en el que os quiero hablar sobre los errores más comunes que suelo ver cuando se realiza un puente glúteo o lo que es lo mismo, el hip thrust. El hip thrust, al fin y al cabo, lo que consiste es en una extensión de cadera en donde lo que tenemos que ver es cómo la pelvis desde un estado neutro se va a una flexión o lo que es lo mismo, una anteversión, y ya desde ahí el fémur se va a una extensión. Es decir, lo que tendría que suceder es que estando en un estado neutro de la pelvis tendríamos que ver cómo se va a anteversión o a flexión para que luego el fémur ya se pueda ir yendo hacia atrás. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? Que las personas ya están en ese estado de anteversión, ya tienen una flexión de la pelvis, por lo tanto, cuando quieren realizar el hip thrust, como ya están en ese estado y no tienen esa capacidad de movimiento de la pelvis, lo que hacen es generar una activación de toda la musculatura de la zona lumbar, siendo la zona lumbar quien hace la acción en lugar del glúteo. Viéndolo de forma activa, lo que sucede en ese puente glúteo es que cuando tenemos una barra, cuando tenemos un peso, lo que sucede es que, o lo que debería suceder es esta posición, en donde la pelvis se va a ese estado de anteversión para que pueda generar una activación del glúteo. En la mayoría de los casos, como ya se está en ese estado de anteversión, que lo estoy exagerando ahora, como no tengo más espacio de trabajo, como no me puedo ir más allá del estado en el que ya estoy, lo que suele suceder es que se produce un estado de hiperextensión. No solamente ese estado de hiperextensión, sino que además también se produce carga en la zona lumbar y además también se produce una sobreactivación de la musculatura de la mandíbula, que tiene su repercusión posteriormente en posibles dolores a nivel cervical. Entonces, si estoy en un estado de extensión, ya no puedo ir más de estado de extensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recuperar la posición neutra de la pelvis para conseguir que se relaje la zona lumbar, y a partir de haber conseguido ya esa posición neutra donde la pelvis va a estar en un estado de reposo, la zona lumbar va a estar en su estado natural de extensión o de lordosis, y la caja torácica se va a encontrar en un estado de reposo alineado con la pelvis. Pero si yo estoy en este estado, si ya de por sí estamos en este estado, no me puedo ir más de estado, por tanto va a haber otras estructuras que hagan la acción que no pueda hacer el glúteo en este caso, porque ya estamos ahí. Entonces, si yo no tengo un buen posicionamiento de la pelvis, no va a haber una buena posición de la articulación y por lo tanto no se va a producir una buena activación de esa musculatura. Antes de daros esa propuesta de trabajo, también deciros que obviamente nuestro cuerpo es asimétrico, sobre todo a nivel interno, en cuanto a la disposición de los órganos. Tenemos que tener en cuenta que el diafragma derecho tiene más fuerza y es más grande que con respecto al izquierdo. El derecho, al tener más fuerza, va a tener más capacidad de extensión, por lo tanto generalmente suele haber una mayor activación, o solemos sentir más el lado derecho con respecto al lado izquierdo, que tiene una mayor facilidad para irse a flexión. Por otro lado, antes de irme a los ejercicios, también quiero mencionar que generalmente el hip thrust se suele utilizar y está en la mayoría de los programas de entrenamiento para generar esa activación y para trabajar el glúteo. ¿Qué sucede? Que el hip thrust es un movimiento bilateral y el cuerpo humano está diseñado para ser un movimiento recíproco y está diseñado para respirar y para caminar. Entonces, el hip thrust rompe por completo con esa norma. Es normal que al ser seres humanos asimétricos sintamos más la activación de un lado con respecto a otro. En este caso tenemos que tener en cuenta que el diafragma derecho es mayor, por lo tanto tiene más fuerza con respecto al diafragma izquierdo. ¿Eso qué hace? Que yo en el lado derecho tengo una mayor capacidad para ir a una extensión con respecto al lado izquierdo, que hace que tenga una mejor capacidad para irse a flexión. Entonces, teniendo eso en cuenta, no estoy diciendo que no sea correcto realizar el hip thrust, que obviamente no es, siempre y cuando el cuerpo esté en un estado óptimo para realizar ese movimiento y a posteriori poder levantar las cargas con las que queramos trabajar para cumplir con el objetivo del entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, esto es una propuesta para mejorar el objetivo final y para realmente generar ese movimiento de extensión de la forma más eficiente posible. Vamos primero con ese trabajo en el que va a haber un reposicionamiento de la pelvis con la caja torácica, que es un ejercicio que ya me habéis visto hacer más de una vez, pero creo que es
uno de los elementos más poderosos que tenemos para recuperar ese estado neutro de la pelvis con respecto a la caja torácica. Nos vamos a tumbar boca arriba, vamos a coger uno de los dos bloques para colocarlo en la cabeza y que la cervical esté lo más relajada posible. Es un primer drill respiratorio, en donde voy a tener las rodillas alineadas con la cadera, los pies bien apoyados en el suelo, tratando de sentir en la medida de lo posible bien la planta de los pies. Desde esta posición voy a realizar una ligera retroversión de la pelvis, y con esta retroversión de la pelvis, ya voy a sentir una ligera activación de la parte posterior. Desde aquí vamos a empezar soltando el aire, y cuando suelto el aire, quiero que tengáis una sensación de que las rodillas se van hacia adelante, al mismo tiempo que realizo una mayor retroversión, y la sensación de que los pies se empujan hacia abajo y que hay más flexión de rodilla. Entonces suelto el aire y al soltar el aire tenéis que ir sintiendo cómo poquito a poco se produce una mayor activación de la zona central, que luego es lo que va a permitir una mayor estabilidad de la pelvis. Y cuando suelto el aire no quiero que haya ningún tipo de actividad o la menor posible hasta que se domine el ejercicio de la zona cervical. Suelto el aire, aguanto la apnea entre 1 y 3 segunditos, mantengo la activación de lo que ha pasado en la exhalación y ahora de nuevo muy poquito a poco cojo el aire, generando una expansión entre 60, sin que haya tampoco una acción de la musculatura respiratoria secundaria, es decir, sin que haya una sobreactivación de la zona cervical, y de nuevo suelto el aire, visualizo como poquito a poco las costillas se van yendo hacia abajo, y al irse hacia abajo también conseguimos que la parte posterior se vaya más hacia atrás, que también estamos modificando el centro de gravedad. Aguantamos de nuevo la apnea de 1 a 3 segundos, de nuevo cojo aire muy lentamente, las manos están lo más relajadas posible, si queréis apoyarlas en el suelo, y de nuevo suelto el aire. De esta forma conseguimos que se produzca una mayor activación, aunque estamos en isométrico, de la parte posterior y que la zona lumbar poquito a poco se vaya relajando. Con este drill conseguimos una mejor alineación caja torácica con respecto de la pelvis, que la pelvis recupere su estado neutro. Una vez que hemos hecho ese drill, os voy a hacer una propuesta de trabajo que a mí me resulta más interesante antes que hacer un hip thrust, sobre todo cuando no se hace ningún tipo de competición. Por lo tanto, la opción que vamos a tener va a ser una posición de plancha en donde vamos a apoyar los antebrazos y vamos a tener los bloques que me van a servir como feedback externo para evitar cualquier tipo de compensación. Nos vamos a colocar con la pierna derecha, rodilla alineada con cadera. Desde esta posición voy a coger los bloques y voy a colocar un bloque en vertical y el otro encima, para que me quede a la altura de la cadera. Estando en esta posición, la rodilla derecha, la cadera derecha va a estar ligeramente en flexión y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando, es decir, la posición que vais a ver va a ser esta, antes de poner los bloques. La posición que vais a ver va a ser esta, en donde no pasa nada que la cadera derecha supere los grados de flexión 90 grados, siempre y cuando no haya ningún tipo de molestia en la parte anterior. Si eso sucede, lo que haríamos sería colocar las manos apoyadas en el suelo con codos extendidos. Y en lugar de colocar los bloques, podemos colocar un foam roller, que os aseguro que puede ser el mejor uso que le podáis dar. Si yo habiendo colocado los bloques, me permite que la pelvis esté bloqueada para que no haya ningún tipo de rotación o de apertura. Entonces, en esta posición, las manos van a estar empujando el suelo y vamos a intentar que los hombros estén alineados con los codos. Sensación de que las escápulas se van hacia afuera y sensación de que me voy a una ligera flexión, pero realmente lo que estoy haciendo es recuperar mi centro de gravedad. Y desde esta posición, la pierna derecha va a estar empujando un poquito el suelo, activando toda la parte
posterior. La pierna izquierda va a estar con la rodilla extendida, punta del pie apoyada en el suelo. Voy a coger aire y al soltar voy a empujar las manos contra el suelo y voy a tener la sensación de que quiero despegar el pie. Y ahí ya vais a empezar a notar la activación del glúteo y ligeramente la parte más proximal de los isquiosurales. Aguanto 5 segunditos. De nuevo cojo aire y suelto. Activo y relajo. Y de nuevo cojo aire y suelto. Sensación de que la pierna se va hacia arriba, sensación de que le voy quitando peso a los deditos de los pies. Y hacemos varias repeticiones y aguanto en isométrico el tiempo que esté generando la exhalación. Después, ¿qué vais a hacer? Manteniendo la posición, cojo aire, suelto. Ahora lo que voy a hacer va a ser generar esa sensación de extensión de que llevo la pierna hacia atrás y al mismo tiempo voy a producir el movimiento de rotación interna y de rotación externa de la cadera. Entonces ahí vais a sentir cómo hay una incidencia diferente en el glúteo, en donde cuando por ejemplo me voy a rotación externa vamos a evitar la apertura. Quiero que en este movimiento simplemente mantengamos la extensión y la alineación cadera, rodilla, tobillo, y desde esa posición trabajamos rotación interna, rotación externa, manteniendo en todo momento esa sensación de extensión. Si siento que las manos me generan un desequilibrio, puedo colocarlo en diferentes puntos de apoyo para generar un poquito más de estabilidad. Lo importante es no perder la caja torácica con respecto de la pelvis, en todo momento tener esa sensación de empuje. Si siento que en ese movimiento de rotación interna, rotación externa de la pelvis genero cualquier tipo de compensación, simplemente empiezo generando ese trabajo isométrico y puedo probar a despegar simplemente y luego volver. Despegar y de nuevo volver. Y como he dicho, si no puedo estar en esa posición, lo que hago es apoyar las manos y desde esta posición empujo bien, pierna derecha está empujando contra el suelo y desde aquí lo que haría sería despegar. Relajo y de nuevo despego. Si siento que empieza a haber algún tipo de arqueo en la zona lumbar, aunque aquí vais a tener el foam roller, lo que haría simplemente es esa sensación de despegar y aguantar el isométrico. Y con esta opción, sobre todo cuando también introducimos el movimiento de rotación interna y de rotación externa, os va a dar una mayor oportunidad para acceder a más tejido y no solamente centrarnos en determinadas fibras. Y además estamos trabajando de forma unilateral, que nos va a permitir mejorar esa capacidad de activación en un lado con respecto a otro, y eso posteriormente, si ya queréis hacer un hip thrust, os va a ayudar en esa activación. Pero sobre todo, tener en cuenta esos aspectos, que si yo estoy en un estado de extensión, no voy a poder ir a más estado de extensión y va a haber otra estructura que seguramente sea la región lumbar que realice la acción y como consecuencia va a haber posibles dolores en esa región. Y luego, por otro lado, es muy importante la respiración, el tener esa capacidad de exhalación para generar una activación de la zona central y que la caja torácica esté bien alineada con la pelvis y que la pelvis, una vez está en su estado neutro, tenga esa capacidad de irse de un estado neutro a esa posición de flexión o anteversión. Por lo tanto, muchas veces no es cuánto peso levanto, sino que las estructuras estén bien posicionadas para darle el input que deseamos y como consecuencia se produzca la activación que estamos buscando. Cualquier duda que tengáis, cualquier feedback que queráis proporcionarme, no dudéis en dejarlo en comentarios. Probadlo y espero que sobre todo esto os sirva para aumentar y ampliar el espectro, para daros a conocer más lo que hay en mi cabeza y cómo veo el movimiento, y que esto al fin y al cabo sean herramientas que os permitan ser más eficientes en vuestro entrenamiento y que poco a poco consigamos ir entrenando con el menor dolor posible para poder potenciar nuestro movimiento.